reflexiones en relación a aquellas cosas que en este tiempo como iglesia creemos que son importantes considerar, asuntos que tienen que ver con la edificación de la iglesia entre nosotros, cómo debemos lidiar con ciertos asuntos. También fruto un poco de la experiencia nos va a ir aclarando muchas cosas que el Señor nos va a mostrar. Hay cosas que están en la palabra que son muy claras, pero la experiencia, tanto como iglesia, la experiencia personal, nos va dando un entendimiento a veces más claro de ciertas cosas que la Biblia enseña. Entonces la vez pasada, ustedes recuerdan que estuvimos viendo Hechos 6 y veíamos que el servicio en la iglesia del Señor tiene unos requisitos, ¿no? Aún el servicio más sencillo, simple, como el servicio de las mesas, requiere que aquellos que sirvan tengan ciertas condiciones, ¿se acuerdan? Veíamos que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, de fe. Y en esa misma línea hoy vamos a mirar un pasaje que nos muestra que el servicio en la iglesia está basado también en los dones espirituales que Dios reparte a cada uno de sus hijos. Entonces vamos a hablar un poco de dones espirituales. Hay pasajes más profundos, en el sentido de que son más detallados, pero vamos a usar el pasaje de Romanos, que Pablo usa de una manera sintetizada para hablarnos de algunos dones, la característica de esos dones, y bueno, eso va a tener algunas aplicaciones, pues claro, tanto en nuestro aspecto personal como en la vida de la iglesia. Los dones espirituales son cualidades que el Espíritu Santo da para que nosotros podamos servir en medio de la iglesia. Entonces Pablo nos va a describir la iglesia como un cuerpo, y ese cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro debe funcionar. Pero la función de cada miembro, según lo que vamos a leer acá y en otros pasajes del Nuevo Testamento, la función de cada miembro depende de lo que cada miembro ha recibido. O sea, nadie podría servir en la iglesia de manera espiritual si él no ha recibido algo. Y eso que él ha recibido, la Biblia le llama un don. Y son dones espirituales para el servicio. La vez pasada el foco era como el carácter de aquellos que sirven. Hoy vamos a hablar de los dones para el servicio. No vamos a hablar muy detalladamente, pero sí eso nos va a despertar, primero para también considerar tal vez considerar nuestro lugar en el cuerpo, pero eso también nos da herramientas como iglesia para también poder discernir cuál es el lugar de cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso se tiene que hacer tanto personalmente como de manera colectiva. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, hermanos, para determinar qué función tiene cada miembro. Eso nos vamos a dar cuenta ahorita. Claro, a veces nosotros damos tiempos para que los hermanos puedan servir en esto, en aquello, a veces pedimos ciertas cosas, pero en últimas, lo normal es que cada uno funcione según los dones que ha recibido. Y en ese sentido, todos hemos recibido algo, como vamos a darnos cuenta. El cuerpo, aunque no todos los miembros son iguales, todos los miembros tienen una función. Y vamos a ver qué funciones Pablo va a describirle a la iglesia de Roma que tienen algunos miembros según lo que han recibido. Entonces vamos a leerlo y vamos a meditarlo verso por verso. De Romanos 12, verso 3 en adelante. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo comienza exhortando a los hermanos a que tengan una visión equilibrada de su vida espiritual. ¿Sí? Pablo dice que él era un experto en cuanto a la edificación de la iglesia. O sea, Pablo sabía lidiar con los hermanos en la iglesia. Pablo había estado en varias iglesias, estuvo en las iglesias más importantes, estuvo en Jerusalén un tiempo,
Estuvo en Antioquía, a eso fue una escuela tremenda para Pablo. Después Pablo funda las iglesias más importantes del Nuevo Testamento, Corintio, Éfeso, iglesias que llegaron a ser muy importantes, y después llega a Roma. Y Pablo sabía por la gracia de Dios cómo dirigir a los hermanos para servir en la iglesia. Y lo primero que él dice es: digo pues por la gracia que me es dada. Él, como un buen arquitecto, un perito arquitecto, él sabe cómo estimular a la iglesia al servicio. Y mire lo que él dice: a cada cual que está entre vosotros. O sea, esto es una palabra para cada uno de nosotros, lo que Pablo va a decir. ¿Qué va a decir Pablo a cada uno de nosotros? Dice: que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, lo primero que Pablo nos dice es que debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos. Es muy común, hermanos, como hablábamos hoy en la enseñanza, que nosotros tengamos ciertos deseos, ciertas ambiciones. O a veces también es muy común que nosotros pretendamos estar en un lugar que tal vez no es nuestro lugar. A veces nos queremos poner encima, pero también existe la tendencia de pronto de ponernos muy debajo. A veces nos sobrevaloramos o a veces menospreciamos lo que hemos recibido. Entonces Pablo dice: hermanos, lo primero que quiero que sepan es que no deben tener un concepto más alto. Pablo entra primero a tratar cuando nos queremos poner en un lugar que no corresponde, ¿sí? A veces nosotros queremos tal vez servir al Señor y tal vez queremos ponernos en una situación o en una condición o en un servicio, en un ministerio que tal vez es mucho más alto de lo que nosotros deberíamos colocarnos. Entonces Pablo dice: hermanos, tengamos un concepto equilibrado de nosotros mismos, ¿sí? Por un lado, como decíamos, yo no debo quererme colocar en un lugar que el Señor no me ha colocado, pero tampoco debo evadir cuando el Señor me coloca en algo. Entonces, esto nos da cordura, porque a veces a mí me pasa mucho, yo a veces leo o escucho la biografía de algunos hermanos y yo quisiera vivir la vida que ellos vivieron, hermano. Yo quisiera hacer lo que ellos hicieron, pero yo no soy el hermano. Y yo tengo que tener cordura, o sea, yo tengo que ser equilibrado, yo tengo que pensar según lo que Dios me ha dado a mí. Yo no soy George Mueller, yo no soy Watchman Nee, yo no soy Lutero, mucho menos el apóstol Pablo, yo soy Pablo David, ¿no? Pero así como nos pasa con esos hermanos, también en la iglesia a veces yo quiero esto o yo pretendo esto. O también por otro lado, tal vez yo me siento que no he recibido nada, que no tengo un lugar, que no tengo un servicio. Entonces eso tampoco es pensar con cordura, porque en un sentido Pablo nos va a enseñar que todos hemos recibido algo, pero debemos pensar cuerdamente. No, hermano, es que el Señor me llamó a mí para el ministerio de la palabra, como vamos a ver ahorita, porque existe ese ministerio, ese don, pero tal vez yo no soy capaz de hablar en público, me asusto. Yo tengo la casi, hablo y me enredo y me pierdo y voy para acá y comienzo acá, termino allá, confundo a todo el mundo. Y entonces, si yo soy cuerdo, yo me voy a dar cuenta que tal vez ese no es el trabajo que Dios me puso a mí. ¿Sí? No, yo quiero servir en la alabanza. Entonces me ponen el micrófono y cuando va a comenzar a cantar suena pero bien desafinado. Bien destemplado, los hermanos apenas se tapan el oído. Entonces uno dice, pues yo puedo querer cantar, pero tal vez si no se me ha dado algo, por más que quiera hacerlo, eso no va a funcionar. Entonces el servicio requiere que nosotros aterricemos nuestros pies, hermano, tanto personalmente como colectivamente. Quiere decir que a veces, por más que nosotros querramos que alguien de pronto sirva de cierta manera, nosotros debemos pensar con cordura de que no podemos poner una responsabilidad en una persona que no tiene los dones de Dios para ese trabajo. ¿Sí? Eso nos hace ser un poco cuerdos, ¿no? A veces uno ve iglesias que su manera de caminar es muy extraña. Yo estuve entre unos hermanos, una
congregación grande. Y la congregación creció tan rápido, hermanos, que el pastor fácilmente comenzó a poner a parejas, que él veía que eran parejas donde los hermanos eran buenos cristianos, a pastorear. Entonces ustedes pastorean en tal lugar, ustedes pastorean en tal lugar, ustedes... Y cuando uno comienza a ver esas parejas, muchos de esos hermanos no tenían los dones ni la madurez para ocupar ese servicio. ¿Saben qué pasó con todos esos lugares? Se acabaron. Porque definitivamente nosotros no vamos a poder cumplir una función si no tenemos los dones, hermano. Y para eso a veces es bueno pensar con cordura, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que pensar adecuadamente de mí. Y de eso nos sirve también para pensar en cuanto a la iglesia. Entonces dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Ahora, ¿cuál es la cordura que Pablo está hablando? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que yo debo pensar con cordura de acuerdo a la medida de la fe que me fue dada de parte de Dios. Entonces nosotros debemos reconocer, dice Pablo, la medida de fe que nos fue dada. También Pablo habla de eso en Corintios. Nosotros debemos reconocer la medida de la gracia. Nosotros debemos reconocer lo que hemos recibido. Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que hay aspectos de la fe que son genéricos, si se puede decir. Todos creemos en esos aspectos. La fe para salvación es un aspecto que todos tenemos. Pero en cuanto al servicio, la fe y la medida que Dios nos ha dado para cada uno es diferente. El servicio tiene medidas diferentes. Yo pienso que la parábola de los talentos nos representa un poco eso. A algunos se les fue dado 1, a otros 5, a otros 10. A cada uno se nos fue dado de cualquier manera según la voluntad soberana de Dios. Entonces yo debo pensar según lo que he recibido. Eso me va a dar cordura a mí en mi servicio. Ahora Pablo va a entrar a hablar de eso. En el verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí Pablo usa la figura del cuerpo para mostrarnos el servicio en la iglesia. Aunque el cuerpo es uno solo, todos los miembros funcionan, pero cada uno con una función diferente. El páncreas funciona con un propósito diferente, el corazón con una función diferente, el hígado con una función diferente, los ojos con una función diferente, las manos con una función diferente, los pies con una función diferente. Ahora, esa diferencia no quiere decir que no sean parte del cuerpo, dice Pablo más adelante. O esa diferencia no quiere decir que uno sea más importante que el otro. O esa diferencia, Pablo dice que también no quiere decir que yo no diga, no, yo no necesito lo del otro. ¿Sí? Todas estas cosas que vamos a leer se necesitan. Y necesitamos pensar adecuadamente para que nuestro servicio esté basado en esa diversidad de Dios en las funciones. Una iglesia no está compuesta solamente de un buen predicador, hermano. O una iglesia no está solo compuesta de hermanos que sirven en esto, en aquello. No, todos los miembros deberían funcionar para que funcione la iglesia como un cuerpo. Entonces dice ahí, en el verso 5, así nosotros, o sea, así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro una función, así nosotros. Entonces usted tiene que pensar esto, si usted es miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Sí, hermanos, eso es bueno saberlo, porque a veces nosotros pensamos que no tenemos funciones. No, pero todos tenemos una función. Y dice ahí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos, mira esa frase, hermano, miembros, los unos de los otros. Así como un cuerpo funciona por todos los miembros, así la iglesia. Y ahora mira lo que Pablo va a decir en cuanto a los dones. Ya Pablo se está introduciendo en esta idea y va a llegar al asunto de los dones.
De manera que, o sea, entendiendo ya esto, Pablo llega a una aplicación directa en cuanto al servicio y los dones. De manera que, teniendo diferentes dones, hermanos, ahí ya comenzamos a darnos cuenta de algo. No todos tenemos los mismos dones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas funciones. ¿Por qué más? Porque Dios en su soberanía repartió su gracia de manera diversa. Imagínense una iglesia con 50 hermanos, que los 50 son predicadores. Sería difícil, ¿no? Todos predicando. Sí. O imagínense una iglesia con solo hermanos que tengan don de servicio y nadie que predique. ¿Sí? Entonces Dios reparte los dones en todo su cuerpo, en toda su iglesia, según lo que dice ahí, de manera diferente. Dice, según la gracia que nos es dada. Los dones son por gracia. Un don es un regalo, hermano. Es por gracia, no es por mérito. O sea, muchos de estos dones llegan a nosotros en la conversión. Ni siquiera necesitamos ser personas maduras para tener ciertos dones. Ni siquiera tenemos que tener muchos años en el Señor. La persona se convierte cuando viene el Espíritu Santo a morar en ella. Esa vida que viene a morar en ella, la vida espiritual, viene con regalos. Por eso son dones del Espíritu. Y el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, Él reparte como Él quiere. A cada uno según Él quiere. Entonces, Cristian se convirtió, se le dieron unas cosas. Carlos se convirtió, se le dieron otras cosas. Camilo, cada uno se le dio una cosa. Por eso es tan importante leer estas listas, porque ahí comenzamos a identificar cuál es la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida para edificación y para que yo cumpla una función en el cuerpo. Ahora, si usted no tiene ningún don, es porque usted tal vez no ha nacido de nuevo. Porque todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu de Cristo al nacer de nuevo, todos tenemos algo del Espíritu de Cristo, según la medida de la gracia que el Señor repartió. Entonces dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces Pablo va a comenzar a decir unos dones. No vamos a ver, digamos, todos los dones que se encuentran en la palabra, porque Efesios tiene una lista, Corintios tiene otra. Hoy solo vamos a mencionar algunos. Yo pienso que Pablo aquí hace una buena condensación de los dones que se necesitan en general para el servicio en la iglesia. Entonces dice Pablo, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces Pablo va a decir que según los dones que tenemos, debemos que usarlos. Los dones espirituales, hermanos, son como herramientas, como instrumentos para la edificación, que necesitan ¿qué? Usarse. Hay otros pasajes que nos hablan de ejercitarnos. Hay otros pasajes que nos hablan de desarrollar eso que el Señor nos ha dado. O sea, identificar lo que el Señor me ha dado me va a hacer responsable de que yo ponga eso a hacer lo que Dios espera que yo haga con eso. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta que la gracia del Espíritu en mi vida está inclinada hacia esto, yo voy a comenzar a ejercitarme en eso, a usar eso. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que usted tenga una medida de cordura y también como iglesia tengamos una medida de sabiduría para discernir, bueno, este hermano tiene esto, este hermano, uno ve una gracia del Espíritu en esto, este hermano tiene esto, este hermano no tiene nada tan raro. Tan raro, ¿no? Porque cada uno debe tener algo. Eso nos da para mirarnos a nosotros y mirar el cuerpo, hermanos. Entonces dice aquí Pablo va a numerar varios. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
William Barclay decía, y yo concuerdo en este aspecto con William Barclay, que él dice que el don de profecía no necesariamente en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo está solamente asociado con predecir el futuro, o tampoco está asociado con nuevas revelaciones, porque aquí el mismo pasaje nos dice que debe usarse conforme a una medida de la fe. La fe, por ejemplo, cuando dice Judas, la fe que nos fue dada a todos los santos, habla de la suma de las doctrinas cristianas. Entonces el don de profecía debe hacerse o usarse conforme a las verdades que ya han sido reveladas. El don de profecía, en términos generales, hermanos, es un don de la enseñanza que tiene como fin, Pablo lo va a decir ahí en 1 Corintios, edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Es un don de palabra, un don para hablar la palabra, para edificar, para consolar y para exhortar a la iglesia. Entonces, aquí Pablo comienza a enumerarnos primeramente dones que tienen que ver con el hablar la palabra. La iglesia necesita tener hermanos que hablen la palabra de Dios de tal manera que puedan exhortar, consolar y edificar la iglesia. Son personas que tienen esa capacidad, hermanos, de hablar la palabra de tal manera que los oyentes son confrontados, son edificados y son consolados. Tienen esa gracia del Espíritu. Ahí usted se da cuenta, hermanos, que cuando hablan, su hablar es muy edificante o muy exhortador o muy consolador. Ellos tienen un don de hablar la palabra. Y estamos hablando que hasta ahora lo que comenzamos a hablar de servicio, ni siquiera estamos hablando de ministerios ni de cargos. No, estamos hablando de dones espirituales. Esto lo puede tener cualquier hermano. Ni siquiera necesariamente puede ejercer el ministerio de la palabra de manera regular como algunos lo hacen en la iglesia. Pero cuando el hermano habla, usted se da cuenta que él tiene un don para hablar la palabra y exhortar, ¿sí? Reargüir. Hasta hermanas pueden tener estos dones, hermano, ¿sí? Porque son dones del Espíritu. Yo a veces escucho unas hermanas que cuando hablan, yo digo, la hermanita habla bien claro, bien contundente y toca. ¿Ustedes no han percibido eso a veces en las mutualidades? Que hay hermanos que uno los comienza a escuchar y no entiende, pero llega otro que habla y llega al grano y usted siente que tiene un impacto, tiene una gracia del Espíritu. Hermano, esto nos comienza a mirarnos, ¿cierto? No en el sentido sino en el sentido de reconocer la gracia que Dios va dando a cada hermano, ¿sí? Entonces Pablo comienza con dones de enseñanza. Claro, ese don tiene que enseñarse, ejercitarse, usarse según la fe. O sea, él no puede atentar con la verdad revelada, él no puede atentar con la doctrina cristiana, él no puede atentar con la fe que nos fue una vez dada. Dice el verso 7, o si de servicio en servir. Hermanos, todos no somos predicadores, todos no somos llamados a hablar la palabra públicamente. Hay dones de servicio, ¿sí? Por eso sí es importante entender estas cosas. ¿Qué es un don de servicio? Hermano, es aquella persona que espiritualmente tiene esa disposición de ayudar, de servir de manera muy espontánea y alegre. Esa persona que ve la necesidad y tiende a suplir esa necesidad en la iglesia, ¿sí? Ese hermano atento, ese hermano diligente, ese hermano que no hay que... Porque así como no hay que decirle al que predica, predique, porque él tiene la palabra en su boca, el que sirve tiene la toalla en sus manos. Es un hermano que tiene el don de servicio. Se preocupa por servir, se preocupa por ayudar, se preocupa por colaborar, está atento de las cosas. Es el don. A veces nosotros, hermanos, como experiencia que hemos tenido experiencias, digamos, de algunos años, hace años, tal vez colocar a personas a predicar que no tenían el don de la predicación. ¿Sí? Y también hemos tenido la experiencia de colocar personas a servir que no tienen el don de servicio. ¿Y eso qué nos comienza a mostrar?
que nosotros debemos actuar según lo que Dios da. Y con el camino uno va acomodando las cargas, ¿sí? Replanteando las cosas, porque se da cuenta uno que no es de la enseñanza de todos, ni tampoco el servicio es de todos, ¿sí? El servicio tiene que ir de acuerdo a los dones recibidos, hermano. No trata ni siquiera tanto de la administración del gobierno de la iglesia, ni siquiera se trata tanto de la voluntariedad de la persona. No, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Va más allá, hermanos. Se trata de la gracia que hemos recibido. ¿Ustedes sí están entendiendo lo que Pablo está diciendo? Claro, en el proceso de crecimiento, en donde la iglesia está avanzando, a veces uno, por las circunstancias, uno termina haciendo ciertas cosas que tal vez no es lo que uno ha sido llamado a hacer, pero por la necesidad uno lo termina haciendo. Como a veces decíamos, hace años, muchos de nosotros éramos los que servíamos, los que dirigíamos la alabanza, los que predicábamos, los que recogíamos la ofrenda, los que administrábamos, éramos todo, porque esa era la situación. ¿Sí? Pero a la medida que la iglesia crece y los miembros comienzan a funcionar, comenzamos a darnos cuenta que el Señor reparte, según la gracia, algunos dones de la palabra, a otros dones de servicio. Hermanos, y no es más importante el que sirve que el que predica, ni el que predica que el que sirve. Son funciones diferentes, pero necesarias para la edificación sana de la iglesia. Entonces sí, a veces debemos orar por predicadores, pero a veces necesitamos orar por personas que sirvan. Porque a veces tenemos muchos postulantes a predicadores, pocos postulantes a servir. ¿Sí? Porque volvemos a lo de hoy, nos gusta el puesto más visible, hermanos. Volvemos al de hoy, nos gusta el puesto que más aparentemente, porque eso es pura apariencia, hermanos, aparentemente es más relevante en algunos asuntos, ¿no? ¿Qué debe hacer el que tiene el don del servicio? Servir. Entonces una persona comienza a darse cuenta, oye, yo tengo esta gracia, Señor, a mí me gusta esto, me gusta estar pendiente de esto, me gusta ayudar con esto, me gusta ayudar con aquello, me gusta cargar, me gusta desconectar, me gusta armar, me gusta esto. ¿Qué debería hacer esa persona? ¿Llegar tarde a la reunión? No. Si tiene el don de servicio, ejercítelo, llegue temprano, hermanos. Si tiene el don de servicio, ¿qué? Hagan lo que otros no hacen, hermano. Como el de la palabra, si yo tengo el don de la palabra, ¿qué debo hacer? Dedicarme a las escrituras, hermano. Y hablar la palabra en la medida que Dios me está permitiendo hacerlo. Porque como nos vamos a dar cuenta, hermanos, los dones no funcionan independientemente de la persona. Debe haber un ejercicio. Porque Jesús nos enseñaba que nosotros podemos enterrar las cosas que Dios nos dio. O esas cosas pueden crecer o las podemos enterrar. Yo conozco muchos hermanos que, hermanos, yo les decía ayer, tengo 18 años de caminar con el Señor. Yo creo que sí, con una generación llena de jóvenes, hermanos que iban 2 generaciones adelante, y ya he visto como 2 generaciones atrás. Y hermanos que tenían dones de la enseñanza, hermano, hoy están enterrados. Dones del servicio enterrados. Porque el hecho de que Dios nos dé no quiere decir que eso va a funcionar de manera natural o espontánea. ¿Sí? Hay una responsabilidad de parte de nosotros. Las parábolas de las minas, de los talentos enseñan bastante eso. Entonces, ¿qué debe hacer el hermano que tiene el don del servicio? Servir. Es un pecado, hermanos, si yo tengo el don de la palabra y en vez de hablar me callo. Como es un pecado si yo tengo el don de servir, quedarme parado, porque estoy pecando contra la gracia que he recibido. ¿Sí? ¿Qué más? Dice ahí el 7, el que enseña en la enseñanza. Hay hermanos que tienen el don de la enseñanza, hermanos. Ellos tienen una mente, cuando se convierten, una de las gracias del Espíritu es que el Espíritu les da una mente clara para entender la Escritura y explicarla. No todos tienen eso, hermanos. Hay gente que tiene la gracia de abrir un versículo y explicarlo, desmenuzarlo, hacerlo entender,
y que las personas digan, amén, yo no había entendido eso. ¿Sí? Gente que tiene el don de la enseñanza. ¿Qué debe hacer la persona que tiene el don de la enseñanza? Enseñar. Esa persona seguramente va a ser muy dada a la lectura, muy dada al estudio. Es una persona que va a ser dada a profundizar en la palabra. Es una persona que va a tener gracia para hablar en público. Es una persona que va a tener, ¿sí?, lo que se necesita para enseñar. Es una persona que le gusta la enseñanza, que eso la atrae. ¿Sí? En la clase de tutoría de la escuela de los ancianos, le preguntábamos a Alberto, bueno, Alberto, ¿usted cómo supo cuál fue su llamado? Hermanos que estuvieron ahí, estuvieron escuchando. Hermano dice, no, hermano, pues yo cuando me convertí, inmediatamente me convertí, tenía deseo de enseñar la palabra de Dios. O sea, algo que tenía mucho deseo de hablar la palabra de Dios. Y así es el don nos inclina a eso, hermano. Encontramos mucho deleite en eso. Nos gusta la palabra, nos gusta estudiar la palabra, nos gusta explicar la palabra. Hay hermanos que no tienen eso. Y no quiere decir que no sean espirituales porque no tienen eso, tienen otros dones. Así como hay hermanos que, hermano, no le gusta levantar una silla. Hermano, háganos el favor de levantar esa silla. Ay, eso hace caras, y eso va quejándose, y eso va. No tiene el don del servicio, hermano. Sufre levantando, no tiene el don, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta de esos? Y a veces uno le pide a la persona que no tiene el don y uno sufre pidiéndolo y ella sufre haciéndolo. Pero hay hermanos que son muy voluntarios en esas áreas, como en la enseñanza, hermano. Hay hermanos que, yo me he encontrado con varios hermanos que le dicen a un hermano, pídame lo que quiera, pero no me pide hablar en público. Yo no sirvo para hablar en público. Va a leer y comienza a leer el versículo, pero como que se salta 3 palabras y se vuelve a la anterior y, ¿sí? No tiene el don de la enseñanza. Y esa es la riqueza del cuerpo, hermanos. Que Dios le da a unos como Él quiere, a otros como Él quiere, a otros como Él quiere. Dice ahí, el que exhorta, yo tengo ese don, hermanos, en la exhortación. El maestro explica, el que exhorta aplica. Ese hermano que tiene el don para aterrizar de manera personal y práctica la palabra de Dios. Ese hermano que lo llama a uno a solas y dice, hermano, yo estoy viendo que tú estás en esto y en esto y estoy muy preocupado. Ese hermano que se preocupa de manera particular por las personas y exhorta. Ese hermano que tiene celo por ciertas cosas y exhorta. Y deberíamos dejar, hermano, el que tiene el don de exhortar de parte de Dios, deberíamos dejarlo ¿qué? Exhortar. Porque la iglesia, hermano, así necesitamos hermanos que levanten las sillas, necesitamos otros hermanos que llamen al otro y le digan, hermano, esos dones se necesitan en la iglesia, ¿no? Personas que tal vez no explican muy bien la palabra de Dios, pero tienen el amor, el coraje, la valentía para ir personalmente o para hablarle a la iglesia y exhortarla cuando la iglesia está desviándose. El don de la exhortación. Hay hermanos que le dicen a uno, y de verdad es difícil. Hay hermanos que dicen, no, hermano, es que a mí sí, yo no sirvo para hablarle a las personas, me da pena decirle al hermano. Es que no sé cómo decírselo. ¿Sí? Hay una dificultad, ¿por qué? Porque no tiene el don de la exhortación. Hay otros que sí lo tienen así. Mire a Alberto tiene el don de la exhortación. Toda la está exhortando. Es un don, hermano, y se necesita. Así como se necesita el que enseña, se necesita el que exhorta, el que confronta el pecado, el que le habla a uno, así es, hermano. El que viene en lo privado y le dice, hermano, esto. Ese don se necesita en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Es un don en un sentido un poco más pastoral. No solo en el sentido a veces de exhortar, en reprender, sino en el sentido de consolar también. El hermano tiene ese don de consolar a alguien, de exhortarlo para que se anime, de exhortarlo para que siga, de consolarlo. ¿Sí? Son dones importantes, hermanos. Ahora,
Más adelante vamos a hablar de ministerios. Y ciertos ministerios requieren ciertos dones, hermano. Sí. Digamos aquellos hermanos que van a ocuparse del ministerio de la palabra. Eso ya es un cargo prácticamente en la iglesia. Ellos tienen que tener dones. Hay hermanos que tienen muchos dones, hermano. Ustedes a veces se dan cuenta que hay hermanos que tienen dones de maestro, dones de profeta, dones de exhortación, dones de ciencia, dones de conocimiento. Y lo tiene el mismo hermano. Porque en la medida también, hermano, lo que Jesús decía, el que es fiel en lo poco, se le va añadiendo, y se le va añadiendo, y se le va añadiendo. Como también, el que es infiel, aún lo que tiene, le es quitado, hermanos. O sea que esa medida de gracia del Señor no es, si se puede decir, no sé qué palabra usar, no es estándar, ¿no? Ella puede crecer o ella puede disminuir. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Es el que reparte, es el que da, hermanos. Hay hermanos que tienen el don de dar. Hay hermanos que tienen el don de ser generosos. Hay hermanos que tienen ese amor y son desprendidos. ¿Sí? Así volvemos a lo mismo. Tal vez para algunos tenemos esa facilidad espiritual de hablar, pero cuando se habla de contribuir, ahí nos duele. Nos cuesta meternos la mano. Algunos que no tenemos esa gracia, ¿no? En cambio, usted se encuentra, hermanos, que son de por sí muy generosos, hermano. A ellos no les importa dar, a ellos no les importa ser generosos, a ellos no les importa a veces hasta quedar, y a veces no es el que tiene más dinero, porque nosotros pensamos que generalmente el que da, el que reparte, el que tiene más, no necesariamente, hermano. Yo conozco hermanos que son muy sencillos, muy humildes, pero son muy generosos. Y ese es un don de Dios, hermano. Como también conozco hermanos que Dios los ha prosperado económicamente mucho y son muy generosos, hermano. Y ese es el don. A veces, hermano, nosotros decimos, pero el hermano no sirve. Pero es que el hermano tiene el don de repartir. Sí está sirviendo, solo que de otra manera que usted no lo ve. Es que el hermano no predica. Es que él tiene el don de servir. O por lo menos no predica públicamente, él tiene el don de exhortar en privado. ¿Sí que a veces uno juzga según las apariencias, hermano? Y a veces uno hasta se menosprecia. Ay, Señor, yo no predico, pero tal vez soy el que tengo ese don de repartir, de ser generoso, de ayudar, de dar. ¿Sí? Me intereso por los que necesitan. ¿Sí? Y son hermanos que ni siquiera usted, a veces cuando, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y el hermano da y no le importa dar por todo, no le importa nada, y lo hace con amor. En cambio usted, lo que decimos, otros, no, hermanos, que hay que dar, como que no le gusta, como que eso sufre dando, ¿no? No es su don, hermano. Yo creo que no tengo ese don. A veces mi esposa uno es como, ¿sí? No es tan generoso como uno quisiera ser. Yo quisiera ser más generoso, hermanos. Yo quisiera ser más desprendido, pero me cuesta. Pero yo veo que hay hermanos que tienen esos dones de manera muy, muy preciosa, ¿no? Porque, hermanos, cada uno de estos dones es una gracia particular de Cristo que Él le da a cada hermano para que pueda servir. Ahora, como decíamos hoy, estos dones no son para traer la mirada a nosotros, ¿no? Sino esos son dones para servir, hermano, para que Cristo sea glorificado en nosotros y la iglesia sea edificada. Esto no es para que usted se sienta, oiga, yo tengo esto, no, eso es para servir, hermano. Hay una parte del cuerpo que necesita personas que tienen esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces el que tiene el don de repartir debe hacerlo con liberalidad, y con esa libertad que el Señor le dio. ¿Qué más? Dice ahí la frase siguiente, 12:8. El que preside con solicitud. Este es el don de liderazgo. Aquí hay hermanos que tienen el don de presidir,
Literalmente esa palabra en el griego significa el que se pone adelante, el que va de primeras, el que tiene por el Espíritu ese don de dirigir, de liderar, de guiar. ¿Sí? Hay hermanos que espiritualmente tienen eso. Ellos van adelante, ellos son líderes, ellos animan, ellos estimulan, ellos... Hermano, hasta uno se da cuenta de eso hasta en una reunión de oración. A veces la reunión de oración está así y llega el hermano que tiene ese don de impulsar el asunto y comienza a orar y despierta y la gente es animada a orar. ¿Sí? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Hay hermanos que tienen ese, sin ser el, ahí sí como dice, sin ser el líder, tienen dones de liderazgo. ¿Sí? Tienen el don de ir adelante, tienen el don de decidir, tienen el don de tener convicciones, tienen el don de guiar a otros, tienen el don. Hay hermanos que no, hay hermanos que son bien pasivos. A ellos les gusta seguir a otros, ¿sí? A ellos les gusta es que los guíen, a ellos les gusta es que, sí, recibir. Ellos son puestos a otra cosa, pero hay hermanos que tienen un don de liderazgo tremendo, hermanos. Yo a veces me sorprendo, hay hermanos y hermanas, que usted las ve que lo que hacen lo ponen a... Son personas que ponen a andar las cosas, ¿sí? Hermano, y es muy triste cuando una iglesia no tiene dones de liderazgo. ¿Sí? Como que no hay propósito, como que las cosas no avanzan, como que no hay orden, como que... Pero deben haber hermanos que espiritualmente tengan ese encargo de ponerse al frente, de avanzar, de dirigir, de tomar decisiones, de encaminar. Generalmente, hay unos dones, los que están en la clase de la escuela, cuando hablamos de los ancianos decíamos que hay 3 dones necesarios que necesita un anciano, por lo menos. Uno de esos es este, porque los ancianos tienen que gobernar la iglesia, liderar la iglesia. Entonces tienen que tener don de presidir. A ellos les toca ponerse al frente, a ellos les toca tomar decisiones, a ellos les toca sufrir lo que es el liderazgo. El que preside, ¿qué debe hacerlo? Con solicitud, o sea, debe ser solícito en eso. El que preside no puede ser cobarde. Ya se ha llegado a lugares donde los hermanos dicen, los hermanos que están al frente, que deberían tener este tipo de dones, dicen, no hermano, es que si uno no hace, nadie hace. Pues por eso Dios le dio el don a usted, para que usted haga, para que los otros le puedan seguir. ¿Sí? Y eso se necesita, a veces la iglesia necesita personas que vayan adelante, que animen, que dirijan, y Dios da dones de liderazgo para eso. ¿Para qué? Para guiar, para presidir, para influenciar, para organizar, para ser como la parte directiva de la iglesia. ¿Qué más dice ahí? El que hace misericordia con alegría. Mire este don, hermano, yo pienso que casi nadie ora por estos dones. Señor, dame el don de misericordia. El don de misericordia es aquel que tiene esa compasión espiritual por el necesitado, por el pobre, por el solitario, por el que le está yendo mal. Es ese amor. A veces Dios reparte un amor particular en alguno de sus miembros, hermano, para que esos miembros sufran con el que sufre, lloren con el que llora, se preocupen. Hermano, la iglesia necesita esos dones de misericordia, porque la iglesia tiene mucha aflicción, los hermanos pasan a veces mucha situación difícil de salud, económica, familiar, y a veces se necesita personas que se compadezcan de los otros, de una manera más especial. Yo creo que esto, en un sentido, todos deberíamos tener ciertas cosas, pero de manera particular a veces Dios les da a algunos hermanos el don de la compasión, el don de la misericordia, de sufrir con el que sufre, de llorar, el que visita, el que sabe que la persona está enferma y la llama, el que sabe que la persona está alejada o triste, desanimado, y ora por el hermano. ¿Sí? A veces yo he orado por este don, hermano. Ay, Señor, yo quisiera amar más a las personas, dame, porque a veces uno es muy frío, muy indiferente, hermanos. A veces uno no le preocupa nada ni nadie, hermano. Y pues Pablo dice que deseemos los dones también, ¿no?
que los pidamos. No, no provienen de nosotros, pero Dios los puede dar. Pero se necesitan el servicio, cada uno de estos dones, ¿no, hermanos? Pablo, claro que necesita se necesita la palabra, pero también se necesita el que lidera, el que exhorta, el que tiene misericordia, el que reparte. Entonces comenzamos a pensar con cordura, ¿qué he recibido yo? Hermano, yo estoy seguro que si usted es hermano, usted algo de esto ha recibido. En una mayor o menor medida, todos hemos recibido. Tal vez algunos de ustedes han recibido más de uno de los que hemos mencionado. Porque a veces Dios da así. El don de misericordia que dice Pablo ahí, el que hace misericordia con alegría. O sea, gócese en hacer eso, hermano. Hermano, yo no tengo el don de predicar ni el de servir, pero a mí me cargan las personas y Dios me pone personas para que yo esté pendiente de ellas, para que cuide de ellas, para que les ame. Pues hágalo con alegría, hermano. Es una manera de servir en la iglesia. Una manera muy importante, hermanos, de servir. Porque esa compasión era la que Cristo sentía por las multitudes. Entonces, hermanos, aquí comenzamos a ver que ¿cómo deberíamos servir en la iglesia? Pues según lo que hemos recibido, según la gracia. Entonces van a haber servicios que son pocos visibles, pero importantes, hermano. Van a haber servicios que tal vez no son tan atractivos, pero son dones espirituales que debemos valorar y poner al servicio. Ahora, yo quiero que miremos ahí rápidamente en la primera carta de Corintios, porque a veces los cristianos piensan, malinterpretando un pasaje de Romanos, que los dones son irrevocables. Y definitivamente Dios da, pero Dios también pide, hermanos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que esta iglesia de Corintio, a diferencia de otras iglesias, fue una iglesia muy privilegiada, hermanos. Ahí en el capítulo 1, la iglesia de Corintio, Pablo la describe como una iglesia que recibió todos los dones, hermanos. O sea, todo esto que hemos hablado acá y algunos más que no menciona Pablo en Romanos y sí en Corintio, existían en esta iglesia. Dice Pablo ahí en el capítulo 1 de 1 de Corintios, verso 4 en adelante, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, en un comienzo la iglesia de Corintio tuvo mucha palabra y mucho conocimiento. Dice en el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era una iglesia, hermanos, con todos los dones. Dios quiso que esta iglesia, cuando comenzó, manifestar de manera especial la multiforme gracia de Cristo en todos los hermanos. O sea, de tal manera que todos los dones que Pablo menciona más adelante, Pablo los vio en la iglesia. Impresionante, ¿no? A veces hay iglesias que tienen muchos dones, pero les faltan otros. Hay iglesias, cuando uno va comenzando a visitar iglesias, uno ve eso. Iglesias que tienen muchos dones de servicio, amor, misericordia, liberalidad, pero casi no tienen dones de la palabra. Hay otras iglesias que usted encuentra muchos dones de palabra, hermanos, que ministerios así bien tremendos. Hay iglesias que tienen otro tipo de color, pero esta iglesia tenía todo, hermanos. Ahora, ¿por qué estamos viendo esta carta? Esta carta nos va a mostrar que aunque ellos tenían dones, esos dones no estaban sirviendo para edificación a raíz de varias cosas. La carta habla de muchas cosas, pero yo solo quiero mencionar varias cosas que pueden impedir que el ejercicio natural de los dones que Dios me ha dado se vea interrumpido, hermanos. Eso es bien importante. Usted puede tener dones, hermano. Hay cosas que lo pueden enterrar. Hay cosas que pueden perjudicar la gracia que usted ha recibido, hermanos. ¿Sí? Y eso es importante verlo en esta iglesia, porque esta iglesia tenía todos los dones. Así rápidamente, no vamos a poder ni siquiera estudiarlo. Yo solo lo voy a mencionar porque como estamos apenas reflexionando en algunas cosas, yo quiero que lo tengamos en cuenta. Porque dones
no quiere decir que eso anule asuntos de nuestra responsabilidad, como decíamos al comienzo. Entonces, primero, ¿qué puede afectar un don que yo he recibido de parte del Señor? Mi inmadurez espiritual. Definitivamente, hermanos, el don es como un instrumento, pero si usted pone un instrumento, imagínese usted en una fábrica o en un taller de una carpintería y usted le pone un serrucho, un martillo, una puntilla a un niño, ¿qué va a hacer el niño con eso? Qué peligro, ¿cierto, hermanos? El peligro de esta iglesia era que tenían muchos dones, pero eran puros niños, hermano. Miren lo que dice ahí en el capítulo 3. Dice, verso 2, os dile a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y en el 1, perdón, me salté el 1, donde dice, de manera yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, hermanos, definitivamente que el uso de los dones que el Señor nos ha dado tiene que ir acompañado de madurez. Porque imagínense, un hermano con un don tremendo hermano, eso sucede, un hermano con un don tremendo de enseñanza, pero bien inmaduro. Él en vez de edificar va a causar problemas. ¿Por qué? Por su inmadurez. Yo he conocido hermanos que eran amigos míos, que tenían dones de enseñanza preciosos y hoy en día están haciendo una cantidad de problemas en unas iglesias, hermano, porque tenían el don de la enseñanza, pero nunca tuvieron madurez, nunca crecieron. ¿Y cómo uno se da cuenta que una persona es un niño espiritual? Anda en contiendas, anda en la carne. Entonces el hecho de que una persona tenga un don se puede ver seriamente afectado por la inmadurez. ¿Sí? En muchos aspectos. Imagínese un hermano con el don del servicio que usted no le puede decir nada porque el hermano inmediatamente se indigna. ¿Qué pasa? Su don va a ser interrumpido por su inmadurez. ¿Cierto? O cualquier otro tipo de don. Capítulo 5. El pecado, hermanos. Si algo que puede dañar las cosas que hemos recibido de parte del Señor, hermano, es el pecado. Hermano, Dios a veces por el pecado nos saca a nosotros con nuestros dones. Porque hay pecados que destruyen. El pecado es tan corrosivo, hermanos. Sansón, hermano, era un hombre que experimentaba una manifestación particular del poder de Dios y fue sepultado por el pecado de la inmoralidad. El pecado destruye y una de las cosas que más daña el pecado es las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso hay cristianos que usted dice, no, pero no pareciera que no tuvieran nada. El pecado, hermanos. El pecado daña seriamente y drásticamente las cosas que hemos recibido de parte del Señor. Yo vi muchos jóvenes, hermano, muchos jóvenes con unos dones preciosos, hermano, que el pecado los castró, los inhabilitó, hermanos. Y tenían muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas que pueden dañar nuestro servicio a Dios, hermano. Mira lo que dice aquí Pablo en el 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Con sus dones. Imagínense que este hermano tal vez fuera el que tenía el don de la exhortación o el don quién sabe qué, pero él tenía que ser ¿qué? Quitado. Entonces a veces el pecado, hermanos, puede afectar seriamente lo que hemos recibido de Cristo. La inmadurez, el pecado. ¿Qué más? Capítulo 7. Problemas familiares. Hay cosas, hermano, que minan nuestros dones. El soltero que se casa mal, un yugo desigual, como veíamos la vez pasada, como Alberto enseñó la vez pasada en Malaquías, yugos desiguales. Hermano, hay cosas que lo pueden a usted afectar en cuanto a sus dones
Nosotros hablábamos una vez de un hermano que tenía unos dones de servicio bien preciosos, hermano, hasta que se casó. A veces uno debe considerar ciertas cosas porque la vida familiar o la soltería o ciertas cosas puede afectarnos, hermano. Ahí todo el capítulo habla de eso. ¿Qué más? Yo apenas les dije, solo se los voy a mencionar, ¿no? Cosas que estaban afectando a una iglesia llena de dones, pero que tantos problemas estaban apagando y distorsionando eso. Capítulo 11. Esta era una iglesia que en el verso 27 en adelante no tenía discernimiento del cuerpo de Cristo y cuando tomaba la cena del Señor profanaba. Y eso estaba trayendo que muchos de ellos fueran debilitados, muchos fueran, dormieran, porque ellos no se estaban examinando y Dios juzgaba. O sea, hermano, cuando nosotros profanamos las cosas que son santas, nos metemos en disciplina con Dios. Y eso puede afectar lo que hemos recibido de parte de Él. Capítulo 13. Hermanos, ¿qué puede afectar un don? La falta de amor. Si no hay amor, imagínese a alguien con el don de la exhortación sin amor. Terrible, ¿no? Señor, puede hacer mucho daño. O hasta, ¿cómo alguien puede dar sin amor, no? Hermanos, si no hay amor en la persona, sus dones se van a ver opacados. Entonces, madurez, santidad, amor, estabilidad familiar, todo eso es importante para el servicio y el ejercicio de nuestros dones. Capítulo 14, al final. El desorden en una iglesia, hermano, puede afectar los dones de la iglesia. Estos hermanos tenían los dones, pero eso comenzaban a profetizar, no paraban de profetizar, comenzaban a hablar en lenguas, nadie interpretaba. Era un desorden en la iglesia de Corintio. Entonces, en vez de ser un ambiente de edificación, era un ambiente de confusión. O generaban un ambiente de espectáculo que la gente se escandalizaba cuando llegaba a la iglesia. ¿Sí? Un ambiente malo, no saludable en la iglesia puede generar que las personas deformen sus dones. Por eso, hermanos, tan importante para que nuestros dones sean ejercitados en una iglesia donde haya un ambiente saludable, un ambiente ordenado, un ambiente donde las cosas se hagan para gloria de Dios y en orden. ¿Sí? Hay muchos excesos, digamos, en el ambiente carismático en cuanto a los dones. La gente hace y deshace, y profetizan y hasta contradicen la fe que está escrita. Profetizan y están contradiciendo la palabra escrita. Es un uso ilegítimo de los dones. Entonces, un ambiente sano de iglesia que regula, porque eso también es importante, hermanos. Para que nuestros dones crezcan necesitamos la regulación mutua, común, el ejercicio corporativo, la iglesia. Eso nos regula, ¿no? Para que nuestros dones crezcan hasta los de enseñanza de una manera regular. Y ahí lo último que podíamos ver que estaba afectando seriamente a la iglesia en el capítulo 15 era la mala doctrina. Hermano, la mala doctrina también es un asunto que puede dañar seriamente el ejercicio espiritual de aquellas cosas que hemos recibido. Entonces, la carta a los Corintios nos muestra que podemos tener dones, pero necesitamos tener cuidado de varias cosas que pueden afectar los dones. La enseñanza, el orden, el amor, la santidad, la madurez. Todo eso hace parte de un ambiente sano para que aquellas cosas que el Señor nos ha dado puedan ser ejercitadas. Entonces, hermanos, entendiendo hasta aquí el asunto del servicio desde esta perspectiva, nosotros debemos procurar servir ¿cómo? Según lo que hemos recibido. Y debemos pensar de nosotros mismos ¿cómo? Según lo que hemos recibido, con cordura, con sabiduría. También no menospreciando la gracia que el Señor nos ha dado. Señor, tú me diste esto, ayúdame a ser fiel, Señor, ayúdame a ser diligente, ayúdame a ser esforzado, Señor. O tú me diste esto, Señor, ayúdame a ejercitarlo, a usarlo.
Yo le pregunto, ¿usted entiende ya hacia dónde el Señor lo está dirigiendo? Porque uno se va dando cuenta, ¿no, hermanos? Uno por el Espíritu va dándose cuenta hacia dónde la gracia lo está llevando, a menos que estemos como la iglesia de Corintio, que tal vez el pecado, tal vez la inmadurez, tal vez los problemas, tal vez algunas cosas estén apagando lo que el Señor nos esté dando. Pero si el Señor nos ha dado algo, lo más sano es usar eso para la edificación, hermanos. Entonces es muy importante entender eso como iglesia, hermanos, porque en el camino nosotros nos vamos a dar cuenta que hay cosas, yo en mi camino me he dado cuenta que hay cosas que yo no tengo que hacer porque no es lo que el Señor me ha mandado, no es lo que he recibido. ¿Cómo tengo que enfocarme en otras cosas que he recibido? En el ambiente de la iglesia uno va creciendo, va entendiendo un poco su lugar. A veces uno comienza a decir, bueno, pues yo quiero esto o por aquello, pero en la medida que yo comienzo a entender la gracia que se nos va dando, comenzamos a servir según lo que hemos recibido. Y servir según lo que hemos recibido también es honrar la obra del Espíritu Santo, la soberanía de Dios y la soberanía de Dios en medio de nosotros. Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos esos criterios también. No solo, como decíamos la vez pasada, la persona tiene que tener un carácter cristiano ejemplar, sino tiene que tener los dones para el ejercicio que él va a hacer. A veces por el tiempo, por las circunstancias, como que nos acomodamos, pero en la medida que la iglesia crezca, tiene que ir funcionando de acuerdo a lo que ha recibido. Eso es entrar en un camino de normalidad, ¿no? El Señor nos vaya dirigiendo en estos pasos, hermano. Yo creo que entender estas cosas nos va a ayudar mucho. Más adelante vamos a hablar ya de oficios como tal, que la palabra establece cargos, ministerios, cosas que tienen que darse en la iglesia. Pero todo comienza con los dones espirituales. Amén, mis hermanos.